Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial, Brenda, desde Costa Rica. Eh, Brenda tiene mucha experiencia en el tema que vamos a hablar el día de hoy, así que estamos muy emocionados de tenerla con nosotros. Eh, Tengo aquí, espero poder abrir su biografía. Perdón, fue un poco rápido ahorita tener todo listo. Pero Brenda, ¿nos puedes contar un poco de ti mientras? Bueno, soy inglesa, pero tropicalizada por vivir en América Latina desde 85. Ok. En- Y vivo aquí en Costa Rica. Ujú, Vivo con mi esposo, conocido a muchos de ustedes y en Turquía. ujú. Y tenemos 2 hijos y 3 nietas. Gracias, muchas gracias. Y bueno, como ya vamos un poquito en el tiempo, quisiéramos comenzar, si tú estás de acuerdo, Brenda, con el tema para poder empezar a eh, entender un poco de este hermoso tema, cómo crear contenido accesible para personas con discapacidad. Solo antes de continuar quisiera hacer 2 observaciones. Pueden hacer preguntas al final del tema. Brenda va a estar hablando, nos va a compartir la información y después les pido que por favor escriban sus preguntas en el chat o en la parte que dice Q&A. Ese es el lugar correcto para las preguntas. Así que les invitamos a que sean parte de esta conversación que creemos que va a ser muy interesante para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener una conversación, creo, esta tarde, porque en realidad, aunque mi trabajo siempre es con personas con discapacidad y acerca el tema de discapacidad, especialmente en el contexto de la iglesia, em, el la creación de contenido accesible es todavía algo como misterioso para mí. Yo sé algunas cosas, pero muchas cosas, especialmente las más tecnológicas, realmente no lo sé. Eh, Quizás ayudaría a nosotros saber que yo tengo mi propia discapacidad visual. Entonces, yo he luchado para ver textos y algunas de las pautas son de mi propia experiencia. Ahora yo puedo ver más o menos para leer un libro, pero hace como 5 años, 6 años, 7 años, así 8 años, eh, perdí esta facilidad. Y después de operaciones ya tengo un poquito más de vista. Pero para que ustedes sepan que posiblemente cuando si escribe una pregunta, posiblemente no lo voy a poder leerlo. Entonces yo sé que Kayla me va a ayudar. Muchas gracias. Quiero empezar con estas 3 fotos, porque es importante entender que no hay una sola persona con discapacidad. Hay miles y miles de personas y cada una persona es diferente. Aquí en la pantalla ustedes ven 3 personas. Una tiene, por el izquierdo, tiene discapacidad visual. Él es un poquito como yo y él prácticamente no ve un libro, por ejemplo. En medio tenemos una chica con parálisis cerebral. Ella no tiene la facilidad para tomar un libro físicamente y mover las páginas. Este es otro tipo de problema que encontramos. No solamente que no puede leer, que no puede ver, sino puede manipular un libro, un texto. Y finalmente tenemos, por otro lado, un joven
que tiene una discapacidad auditiva. Su lenguaje principal es lenguaje de señas, no es español. Entonces, presenta también otro tipo de dificultad. Siguiente, por favor. No les voy a dar como toda la tarde hablando de definiciones, pero solamente les doy esta definición que es muy básico, que habla de la discapacidad. Es una persona que tenga deficiencias físicas que afecta, es algo en su cuerpo que le afecta en su facilidad física, mental, intelectual o sensorial. Normalmente de largo plazo. Y también tiene como un aspecto social. Este es cuando pensamos en las barreras que tenemos en la sociedad que realmente impiden la participación de esta persona. Necesita adaptaciones para poder participar. Y este es lo que encontramos cuando pensamos a todas estas personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Quiero que ustedes entiendan que no estamos hablando de unas pocas personas, sino muchas personas en la sociedad. Un estudio hecho por la Organización Mundial de Salud y Banco Mundial encuentra por lo menos un 15% de la población en el mundo que tiene una discapacidad. Y no estamos hablando de algo muy leve como la necesidad de usar lentes. Estamos hablando de discapacidades que realmente afectan a la persona. Y otro punto. Sí. Es impresionante que 1 en cada 20 bebés que nacen con una discapacidad. Y muchas veces las discapacidades sensoriales los bebés tienen desde nacer. Otro, por favor. Finalmente, yo creo que es muy importante que nos damos cuenta que la situación de discapacidad afecta no solamente la persona con la discapacidad, sino un grupo más grande, efectivamente un 25% de la población, que incluye quizás la familia, los vecinos cercanos, los amigos, quizás algunas personas en la iglesia, profesionales, muchas personas. Gracias. Seguimos. Ok. Entonces, brevemente, diferentes discapacidades, pero hay que entender que muchas personas pueden tener más que una discapacidad. O sea, podemos tener una persona con, por ejemplo, parálisis cerebral, que también es una persona ciega. Pero tenemos aquí 4 grandes grupos. En cada uno se puede entender que la persona puede tener problemas en accesar contenido en un libro o digital. Sí, entonces seguimos. Sí. Bueno, ¿por qué debemos hacer adaptaciones y pensar en las personas con discapacidad? ¿Por qué? Es que son personas, quizás no tenemos mucha conexión con ellos. Si estamos como personas que trabajan con libros, estamos
en editoriales o somos autores o hasta vendemos libros. ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Bueno, tenemos obligaciones legales y sociales. Todos los países en América Latina han firmado un convenio internacional de derechos humanos de personas con discapacidad. En cada país existen leyes de acuerdo de este convenio. Y quizás es importante recordar que la iglesia es parte de la sociedad y por ende debemos pensar en qué tenemos que hacer y cumplir los requisitos de las leyes. No estamos afuera, somos parte de la sociedad. Sí, gracias. Estas leyes buscan dar acceso a servicios de salud, educación, empleo, transporte, inclusión social y en muchos de esos aspectos tenemos que pensar en cómo hacer un contenido accesible, especialmente en la educación, especialmente en lo que es inclusión social. Gracias. Pero yo creo que tenemos una obligación más grande. Somos creyentes, seguimos a Cristo. Y yo creo que es importante reconocer que la Biblia nos habla de nuestra responsabilidad. No debiéramos pensar en los mitos que dice que la persona con discapacidad tiene la discapacidad por algo espiritual, por algo, un pecado, algo que ha hecho, sino entender que Dios es creador de cada persona, las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. También que en cualquier momento podemos adquirir una discapacidad y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Entonces, cada persona es digna de recibir un buen trato como creación de Dios. Y cada persona está invitada al reino de Dios. No hay personas con discapacidad que no están invitadas. Pero para crecer como creyente, todos sabemos que necesitamos materiales. Necesitamos la Biblia, en primer lugar. Después necesitamos comentarios, diccionarios, libros, hasta necesitamos cualquier tipo de libro, poesía, novela, todo nos puede ayudar a crecer como persona y como creyente. Gracias. Seguimos. Ajá. Y yo creo que todos queremos ser parte de una iglesia sana, pero la iglesia sana no es automática. Una iglesia sana es una iglesia que sigue los pasos de Jesús. Y muy brevemente voy a darles algunos ejemplos, especialmente de Lucas 14. Cuando Jesús mostró actitudes y hechos de acuerdo el amor de Dios para las personas con discapacidad. En Lucas 14, en los primeros versos, Él sana un hombre. Sana este hombre un día, sábado, en contra de la ley. Y Él estaba muy firme en que eso fue correcto. Después, Él empieza a hablar de qué hacer de nosotros en la vida normal. Y dice, si invita a alguien a su casa, si prepara una cena o un almuerzo rico, un ceviche,
cualquier plato. No debiéramos invitar solamente la familia, nuestros amigos. Debiéramos pensar en personas pobres o personas con discapacidad que no tienen necesariamente los recursos para invitarnos a nosotros. Y después Jesús sigue con una parábola en que él realmente expresa la idea que la persona con discapacidad puede ser parte del reino de Dios, puede ser partícipe en la iglesia. No tiene que ser sanado, ni educado, ni tiene que pagar nada. Es igual como nosotros. Es invitado a ser creyente, conocer a Cristo, recibir la salvación y participar en la iglesia. Bueno, los otros puntos aquí en Lucas 4 es bien conocido que Jesús está usando un texto y realmente expresando que las buenas nuevas son para todo el mundo. Y tenemos también un texto de la primera carta a los Corintios, que es tan interesante porque habla de que en el cuerpo de Cristo hay muchos diferentes miembros. Pero dice en uno de estos versos que algunos miembros del cuerpo parecen muy insignificantes, pero a la vez pueden ser los más importantes. Y a veces pensamos que la persona con discapacidad no es importante, pero en realidad no sabemos cuán importante es en la iglesia. Bueno, todo eso es la introducción, disculpa, seguimos. Entonces pensamos en las adaptaciones, lo que podemos y debemos hacer. Y quizás voy a mencionar aquí en lo que es físico, la iluminación. Para poder, por ejemplo, en una iglesia, leer la Biblia o leer en la pantalla, necesita buena iluminación. Yo en particular sé que yo siempre necesito quizás mejor iluminación que otra persona. Otras cosas también, pero este es de fijo. En la comunicación con lenguaje de señas o Biblias, letra gigante, aunque para mí letra gigante todavía no es muy grande. O el uso de audio. Vamos a hablar más adelante de estas cosas. También quiero mencionar que las personas con discapacidad cognitiva probablemente van a necesitar más apoyo cuando pensamos en la accesibilidad de texto o digital. Bueno, podemos pasar. Quizás algo que podemos tomar en cuenta siempre, en primer lugar, antes de todo lo demás, es la consultación. Si estamos en duda, no sabemos, la cosa más importante es consultar directamente con la persona que tiene la discapacidad. Y si esta persona no puede expresarse bien, pues es con su familia o con alguien que le conoce bien.
Pero esta conversación con las personas es importante porque ah, m- muchas veces pensamos que entendemos lo que necesita, pero no es necesariamente verdad. Como dijo, hay una diversidad de discapacidad y dentro lo que para nosotros es la misma discapacidad, hay más diversidad aún. Entonces, cada persona es diferente. En cada momento puede cambiar también. Yo sé que mi facilidad para leer es diferente en diferentes horas del día. Entonces, no es igual siempre, puede variar. Y es importante entonces la investigación de cómo podemos mejorar nuestro contenido, especialmente pensando en publicaciones, impreso o digital. Y ahora vamos a ver algunas pautas. Gracias. Vamos. Probablemente la persona que más necesita adaptaciones en cuanto a contenido es la persona con discapacidad visual. Y aquí se ve mi gran amigo, Noel Fernández de Cuba. Noel Fernández trabajó muchos años como pastor bautista, durante la mayoría del tiempo totalmente ciego, pero eso no fue un impedimento. Algunas personas son personas como él, totalmente ciegas, o puede ser personas con baja visión como yo. Y otras personas tienen dificultades para leer texto. Estoy hablando de personas, por ejemplo, con dislexia. Entonces, no es necesariamente que no funcionan sus ojos o el cerebro, sino es como un tipo de dificultad diferente. Gracias. Vamos. Bueno, ¿cuáles son las adaptaciones para que el contenido sea accesible? Depende de la persona, porque ya hemos hablado de estos dos grupos. Personas que son totalmente ciegas y no pueden ver, necesitan diferentes adaptaciones. Este chico es el chico que, como yo, tiene baja visión. Entonces, hay muchas personas como él que están en proceso de perder su vista o siempre ha tenido baja visión. Siguiente, por favor. Para las personas totalmente ciegas, probablemente todos sabemos que existe el sistema Braille. Es universal, ese es una ventaja. Es totalmente universal. Se puede usar equipos conectados a la computadora para producirlo. O se puede hacer en una forma rústica a mano. Siguiente. Pero como se puede ver, y este es solamente el Evangelio de Juan. Es grande, es enorme, es pesado y necesita todo un estante para guardar solamente la Biblia. Y no se puede llevar a la iglesia. Se puede llevar quizás un libro de la Biblia. Y es costoso. Es costoso especialmente para estos equipos. Otra cosa es que no todas las personas ciegas pueden leerlo. Yo sé que hay una población de personas totalmente ciegas que han aprendido braille desde pequeño. Pero las personas como yo, que están en proceso de perder la vista,
probablemente no vamos a aprender braille. Entonces, es bueno para algunos, pero tiene dificultades. Gracias. Entonces, algunas alternativas. Muchas personas ciegas hoy, especialmente hoy, prefieren usar audio, usando su teléfono, y todos sabemos que hay programas para leer pantallas. Como un ejemplo que yo conozco es JAWS, pero yo sé que hay otros. Y tenemos muchas otras tecnologías hoy en día que puede poner lo que es visual a audio. También tenemos libros, spoken books, podcasts, son muy populares para mucha gente y para personas ciegas también. Y yo sé, ahorita les voy a mostrar un ejemplo que se puede usar códigos QR para convertir libros a audio. Vamos a ver el ejemplo. Sí. Este es un libro que yo escribí. Esta es la segunda edición. Y adentro tiene códigos QR. Y también tiene la indicación de la aplicación que hay que bajar en su teléfono para después accesar el libro en audio. ¡Qué fabuloso!, ¿no? ¡Qué fabuloso! Y yo sé que muchos de ustedes que están publicando libros pueden hacer la misma. Y si es autora, ustedes pueden pedir a sus editoriales poner el código QR. Y ahora es todo posible. Es todo posible. Antes, yo recuerdo en la primera edición de este libro que un ministerio que se llama Nueva Luz sacó discos en audio y creo que era gratis, no recuerdo muy bien, pero mucha gente no tiene con qué usar discos hoy en día. Es mucho más por el teléfono. Entonces, este es bien práctico y doy gracias a mis editoriales, a la gente de Ediciones Puma por ayudar con este. Y realmente es una maravilla. Muchas gracias. Podemos. Bueno, entonces, personas que tienen todavía visión, somos muchos. Y mucha gente que hoy pueden ver en más años adelante van a empezar a perder algo de su visión. Sabemos eso. Y algunos van a usar algo muy rústico como una lupa o pueden usar su computadora, un Kindle, pero no todos tienen las mismas necesidades. Sin embargo, yo creo que hay varias reglas que podemos utilizar para hacer cualquier texto más legible. Gracias. Las pautas para accesibilidad. Estas para mí han sido muy útiles entender. Los fuentes y en esta presentación estamos usando siempre fuentes sans serif. Solamente en el segundo punto aquí dice no deben ser con adornos. Este es un ejemplo de lo que no es tan fácil para leer. Ni itálicos. Itálicos es peor. El tamaño debe ser mínimo 12 puntos. Para mí 12 puntos es un poquito pequeño
Yo realmente me alegro cuando es más. Debe tener un buen contraste. Este es importante, un buen contraste entre el fondo y la letra. Y mayormente, la mayoría de las personas prefieren un fondo blanco o amarillo muy claro y letra bien negro. Hay algunos que dicen que en la compu, por ejemplo, prefieren al revés, pero yo realmente prefiero fondo blanco y letra negra. Y el texto siempre debiera ser en minúscula. Hay personas que piensan que, no, vamos a poner todo en mayúscula. Y sabes que este es mucho más difícil. ¿Y sabe por qué? Es porque no tiene forma. Todas las letras en mayúscula tienen el mismo tamaño. Sino las letras en minúscula tienen una forma, algunos más altos, algunos abajo. Entonces, si uno tiene problema para leer un texto, ayuda a tener como estas pistas. Entonces, esa es la razón por qué leer un texto en mayúscula es horrible. Entonces, obviamente vamos a usar mayúsculas para empezar la oración, pero la mayoría del tiempo dejamos a usar mayúscula. Gracias, Kela. Siguiente. Ok, sí. Hay personas que tienen y siempre olvido, tengo que buscarlo porque siempre olvido el nombre. Daltónico, son personas daltónicas, que quiere decir que no pueden distinguir entre colores. Pero eso afecta a mí también. No soy daltónica para nada, pero también es difícil leer. Si ponemos un color como fondo o peor, una foto. Si ponemos una foto como fondo y encima la letra, esto es totalmente imposible para mí y para muchos. Entonces, cuando estamos usando la pantalla, por ejemplo, en la iglesia y queremos hacerlo muy bonito, por favor, recuerden que hay mucha gente que, aunque es bonito, no van a poder leer. Entonces, pueden poner fotos, pero separado, por favor. Ok, seguimos. Ok, vamos a pensar un poquito en las personas sordas. En realidad no tengo mucho que decir, honestamente. Yo sé que es un tema muy complejo. Personas sordas de nacimiento que nunca han podido escuchar y usen como su lenguaje de corazón, lenguaje de señas, se considera a estas personas sordas con S mayúscula. Esa es su cultura, es su manera de ser. Es la manera en que ellos pueden comunicar bien con señas. No todas las personas sordas manejan bien el español escrito. ¿Y cómo? Porque no es su idioma. Español no es su idioma. Su idioma es su lenguaje de señas. Y en América Latina, casi todos los países donde habla español tienen su propio lenguaje de señas. No es universal. Esta es una dificultad. Y entonces necesitamos, yo sé que hay algunos intentos para poner contenido en forma de video con señas. Entonces, este puede ser una manera para ayudar. También puede ayudar si es
no en video tanto, sino en dibujos. Este puede ayudar a las personas con discapacidad cognitiva. Hay un grupo en Chile que están trabajando un proyecto para poner textos bíblicos con muchos dibujos, especialmente para personas con discapacidad cognitiva. Este es muy interesante. Ok, podemos pasar. Bueno, estos son algunos lugares donde ustedes pueden encontrar más ayuda. Hay mucha información, obviamente, en Internet. Yo quería como quizás invitarles a buscar estos sitios, porque tiene algo interesante en cada uno. En la primera, tiene, este es también tengo que buscar qué es exactamente. Ok, el Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y Caribe. Y tiene como, es como UNESCO, y tiene mucha información sobre producción, como algunas de estas pautas que acabamos de ver. En el otro, que es una organización de braille, tiene un libro gratis sobre la importancia de libros en braille, pero solamente en inglés. Pero tiene este sitio tiene otros libros que están en braille en español. Muy interesante si usted tiene esta necesidad en particular. También el otro aquí de TEC de Costa Rica tiene información sobre la accesibilidad en videos en YouTube. Ustedes pueden investigar. Y sociedades bíblicas y también Wycliffe están trabajando para producir contenido para personas sordas. Sí, entonces básicamente este es lo que yo tengo para ofrecerles. No hemos hablado de la importancia de animar a las personas con discapacidad a escribir ellos mismos. No necesariamente sobre su experiencia, puede ser cualquier cosa, como miembros de la iglesia. Pero sí, sería interesante. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Voy a dejar de compartir para podernos ver bien. Ya estamos aquí. Muy bien. Brenda, ¿nos puedes contar un poquito más de cómo ves tú la cantidad de recursos que hay para hacer a la iglesia sensible a esto? Tú escribiste un libro y seguramente hiciste una investigación para ver qué otros recursos había o quién más había escrito sobre el tema. ¿Qué encontraste? Bueno, es interesante. Encontré que en inglés hay bastante libros sobre teología de discapacidad que prácticamente no existen en español. Entonces, cuando yo empecé a dar un curso para pastores y líderes sobre la inclusión de la persona con discapacidad en la iglesia, yo tenía que escribir para mis estudiantes. Y eso fue como comenzó el libro, porque básicamente en español hay como biografías, autobiografías, testimonios de personas con discapacidad. Pero lo que realmente abarca todo el tema desde la teología, desde una investigación de lo que dice la Biblia acerca de la persona con discapacidad, es muy poco lo que existe en español.
debo hacer otra investigación porque poco a poco hay más acerca de este tema, pero no es tanto. Hay un poquito en el área de educación cristiana. Algunos libros que han sido traducidos. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante sobre la persona con autismo, que es un tema grande para muchos de nosotros. Sí. Sí, porque como mencionaste, la discapacidad, hay muchas diferentes variantes y cada persona es distinta. A los que nos están escuchando, les invitamos si ya quieren empezar a escribir sus preguntas en el chat o en el Q&A, pueden irlos escribiendo, pero mientras yo también tengo otra pregunta. Tú también convives con personas con discapacidad. Tú has hablado con ellas, has platicado, en Costa Rica conoces varios grupos. ¿Qué dicen ellos sobre el material cristiano? ¿Qué es lo que has escuchado que a lo mejor ellos desearían? ¿O dónde ves que hay áreas de oportunidad si es que lo comentan? O quizá no lo comentan. Es una buena pregunta porque en verdad quizás es más este acceso a la Biblia en sí como prioridad, ¿no? Y como digo, hoy es mucho más fácil, entonces la mayoría de las personas que tienen una discapacidad visual pueden accesar con audio. Pero estoy pensando quizás en otras discapacidades. Sí, hace falta materiales para personas sordas. Este realmente es un gran hueco y es complicado, como no es universal y tiene que ser quizás con video o no sé, es como muy complicado y yo no sé. Muchas personas piensan que fácil, la persona sorda va a poder leer su libro. Pero desgraciadamente muchas personas, no todos, pero muchas personas sordas nunca han podido leer bien un texto en español. Es un impedimento, es una dificultad grande. Estoy pensando en realmente vale la pena investigar. Quizás ustedes editoriales o autores pueden hacer su propia investigación, buscar en sus iglesias, a ver si las personas con discapacidad están leyendo o no. Sí, sería una buena. Yo recuerdo muy bien cuando salió la primera edición de mi libro. Yo invité una amiga de Bolivia que tiene varias discapacidades. Para algunos quizás la conocen, Lourdes Corder. Y le di el libro y pregunté a ella, por favor, evalúa este libro, si le ayudaría o no. Y ella después me dijo, sí, claro, es buenísimo. Y yo estaba, "Oh, gracias a Dios". Y he recibido varias personas que me han dicho que han cambiado sus vidas. Entonces, yo creo que necesitamos más de este tipo de libro que cuenta desde la Biblia eh, las, eh, las verdades que pueden ayudar a la persona con discapacidad a sentirse pertenente en la iglesia, que puede animarle a participar más activamente en la iglesia. Quizás es escribir para los que tengan otras dificultades para hacer cosas en la iglesia.
Sí, Muchas sí. gracias. Karen Gutiérrez nos dice, buenas noches. Quería saber si puede repetir el nombre de su libro y si está en venta en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, el libro es un camino compartido. No sé, honestamente, yo no sé en este momento si está en venta en Argentina. Yo le invito a buscar con Ediciones Puma de Lima si tiene en Argentina. Durante la pandemia ha sido muy difícil. Todos ustedes van a saber que la distribución ha sido muy, muy difícil. Yo sé que está en Chile, está en varios lugares como Colombia, creo, obviamente Perú. eh, Aquí tenemos, estar en varios otros países en América Latina, pero no en todo todavía. Entonces, espero que sí, espero que sí. Sí. Gracias. Voy a tomarme ahorita un momentito mientras siguen alguien escribiendo alguna pregunta para hacer lo que debía hacer al principio de este webinar y como entramos casi a la hora, preferí empezar con el tema por el cuestión del tiempo, pero ahorita que veo que vamos bien, quisiera leerles la biografía de Brenda, porque tal vez también de ahí vengan preguntas que tengan y vean la experiencia que ella tiene. Como ya nos dijo, nació en el Reino Unido y se graduó de la Universidad de Southampton en 1973. Es maestra de educación especial, con énfasis en alumnos con discapacidad cognitiva severa y múltiple. Y eso lo podemos ver en la presentación, ¿verdad? Lo menciona. Enseñó en escuelas de educación especial en Londres y Rugby durante 7 años. Tiene estudios en misión transcultural, All Nations Christian College y teología de discapacidad. Tiene 37 años de experiencia en América Latina desde 1985. Es misionera de la misión Latin Link, trabajando primeramente en Lima y actualmente en Costa Rica. Desde 2002 ha dedicado su tiempo al tema de la inclusión de personas con discapacidad en las iglesias, trabajando en áreas de sensibilización, mejoramiento de prácticas y apoyo pastoral. Desde 2003 ha sido profesora adjunta de la Universidad Cristiana ESEPA San José. Actualmente tiene estudiantes en Costa Rica, Panamá y Brasil. Es miembro activo de EDAN, la Red Ecuménica en Defensa de la Persona con Discapacidad. Muy interesante. Participando en sus consultas regionales y escribiendo artículos para sus publicaciones. Trabaja también con un ministerio local que ofrece apoyo pastoral para familias de personas con discapacidad. Ofrece cursos y talleres sobre el tema a miembros de iglesias y organizaciones como Viva, Compasión y Tear Fund. Es autora del libro que ya nos habló, Un Camino Compartido, que está en su segunda edición. Y como nos dijo, tiene 2 hijos, 3 hermosas nietas y está casada con Ian Darke desde 1975. Pero Brenda, yo ahorita que leía la palabra sensibilización, ¿qué nos puedes hablar sobre esto en cuanto a los que estamos publicando libros, escribiendo libros? ¿Algo que nos puedas comentar sobre eso? Yo creo que muy importante para todo recordar que existe esta población, no excluirles de este mundo de libros, de este aventura de escribir y también aventura de leer. Es muy importante. Eh, y quizá yo tenía problema pensando en la opinión de las personas con discapacidad que yo conozco, pero yo no estaba pensando bien porque olvidé este grupo IDAN que acabo de mencionar. IDAN es un grupo de personas con discapacidad realmente. La mayoría son personas con discapacidad y son personas activas en la iglesia, son líderes, pastores, teólogos en América. Bueno, este grupo es en América Latina, aunque es un grupo mundial. Y
Noel, el pastor Noel Fernández de Cuba, durante muchos años era el coordinador de este grupo. Y este grupo ha publicado varios libros, revistas, artículos, colecciones de exposiciones y es una fuente de información solamente que es difícil encontrar porque estos están impresos, pero mayormente no tenemos a la mano. Entonces ya no recuerdo la pregunta, pero yo quería mencionar este grupo. Y, sí, para ustedes, es importante mantener contacto con la gente con discapacidad. Tiene mucho que dar. Sus experiencias, sus opiniones, sus ideas, sus vidas. Es parte de la iglesia, son parte de la iglesia y debiera estar en los libros, debiera ser escuchado. Es como el famoso ejemplo de una persona en silla de ruedas y alguien atrás empujando la silla. Y nosotros vamos a conversar con esta persona, pero en vez de hablar directamente con la persona en la silla, hablamos con la persona que está empujando la silla. Y este no es correcto. Debiéramos tener este contacto. Entonces yo quiero animarles, buscar a esta gente en su iglesia, buscar a esta gente en su comunidad, empezar a escuchar sus historias, sus vidas. Es una fuente muy rico que nos puede ayudar a crecer espiritualmente incluso, porque ellos sufren, es verdad, es casi siempre que van a contarles historias difíciles, pero el mismo sufrimiento les hace crecer en la fe. Es importante para toda la iglesia. Muchas gracias. Marta Noemí Luna nos dice, ¿recomendaría que el contenido que se utilice en la iglesia, escuelas, etcétera, para ayudar a las personas con discapacidad auditiva sea más bien en video y con lenguaje de señas? ¿Recomendaría alguna otra estrategia para este grupo en particular? Bueno, la otra cosa supongo es personas que pueden traducir. Pero si es así, por ejemplo, porque yo no puedo pensar necesariamente en otra alternativa, pero si es en, eh, en una escuela dominical, por ejemplo, pueden tener alguien que interprete algo en señas. Pero mi recomendación es que sea por ambos lados y no solamente que la persona sorda recibe el mensaje, sino la persona dar el mensaje. He escuchado prédicas en señas, aunque yo no soy muy, realmente no conozco lenguaje de señas suficiente para entender, pero con una persona interpretando en español lo que dice la persona sorda. Eso es fabuloso y impacta mucho. Sí, sí, muy impactante. Karen Gutiérrez también nos pregunta, ¿actualmente brindas algún curso? Supongo pensaríamos online, quizá que es lo ahorita más accesible. Sí, sí. Ahorita estoy en medio de dar el curso que doy casi todos los años en ESEPA, que es de 14 semanas, pero casi estamos terminando. Es de un cuatrimestre
y se llama Fundamentos para trabajar con personas con discapacidad. Este curso, sí, normalmente tenemos diferentes modalidades. Ahorita estoy dándolo en virtual, totalmente virtual. El año pasado usamos Zoom. Y ahorita mi esposo y yo estamos saliendo de Costa Rica para un tiempo sabático, después de más que 20 años. Entonces, yo no, durante lo demás de este año, yo no voy a enseñar. Voy a estudiar. Sí, y está bien. También necesitamos descansar, es muy importante. Brenda, creo que con esto ya vamos terminando. No sé si haya alguna pregunta más que se me haya pasado por ahí, pero parece que no. Nos hizo favor Patricia de Argentina ver que sí se está anunciando en una editorial allá y ya lo escribió en el chat para las personas interesadas. Entonces, ¿está en Kindle tu libro en Amazon, Brenda? ¿Yo? Sí, sí, está Sí, en ok. Kindle. Sí, sí. Que siempre a lo mejor a muchos nos gusta el papel, nos gusta la pasta, pero es una Sí, opción, sí, sobre todo para libros que no se consiguen fácilmente. sí. Y para personas como yo, durante como 5 o 6 años no podía leer mi propio libro en papel y dependía de Kindle, que se puede hacer tan grande, ¿no? Y todavía lo uso para mi Biblia, porque mi Biblia no puedo ver. Ah, voy a leer un comentario más. Un gusto escucharte. Mi nombre es Silvina Esposito. Quería saber qué tipo de material se recomienda para niños o adultos con autismo. Ajá, ok, ok. Bueno, muchas veces materiales para personas con autismo puede ser los que tienen también texto con dibujos, porque es más fácil para entender si tiene como refuerzos, ¿no? Entonces, tener los dos ayuda bastante. La otra cosa es que algunas personas, no todos, pero muchas veces la persona con autismo tiene algo adicional, que puede ser dislexia. Entonces, se recomienda que el texto tiene como entre líneas, que no está como muy pegado para poder leer mejor. Parte de eso hay que investigar porque yo no sé, la gente que yo conozco más con autismo no pueden leer. Entonces, no tengo mucha experiencia. Yo sé que es mejor tener algo visual como dibujo o foto o algo, porque se necesita muchas veces algo un poquito más concreto, no solamente el texto. Yo sé que a lo mejor es un tema muy complejo, ¿verdad? En el aspecto de que son demasiadas variantes, pero sí sentimos como My Latinoamérica que era muy importante hablar del tema. Así que te agradecemos muchísimo, Brenda, tu tiempo, tu Gracias. preparación y damos gracias a Dios por tu vida, porque has tenido ese llamado, así lo puedo decir, ¿no? Un Sí, sí, llamado sí. a defender, a ser la voz de los que no tienen voz, tal vez, Sí, sí. no solamente en la sociedad, sino en nuestras iglesias y en el mundo de las publicaciones cristianas también. Creemos Sí. que es importante. ¿Algún último comentario que quisieras darnos? ¿Algún último consejo, ánimo, apoyo? No sé. Sí, yo creo que es leer la Biblia pensando en la persona con discapacidad, porque es una lectura interesante. Hay textos que pueden encontrar un poquito difícil, pero si puede accesar mi libro, quizás le ayudaría a entender algunos de estos textos. Pero la Biblia está lleno de ejemplos
y de algo que nos puede animar a ver lo bueno es incluir la persona con discapacidad en la iglesia. Son realmente indispensables para la iglesia. Muchas gracias. Quiero leerte algunos comentarios. Elsie Amezcua dice muchas gracias. Es un tema que nos confronta y sensibiliza. Gracias, Brenda. Tenemos también aquí un comentario de Silvia Leiva. Muchas gracias por su dedicación como madre de persona sorda, intérprete y profesora de teatro recibida para servir personas sordas. Dios la bendiga. Es importante, ¿verdad? Tener esos oídos atentos, esta sensibilidad. Y algo más que quisiera, ahorita lo recordé, lo tenía yo apuntado y no te había preguntado, Brenda. Sí lo veo mucho en libros que no son cristianos, por así llamarlos simplemente, que es sensibilizar desde pequeñitos a los niños Sí. a que hay gente que no ve como nosotros, que no oye como nosotros, que no piensa como nosotros porque tiene diferentes dificultades. ¿Tú cómo nos recomendarías? Yo sé que hay aquí padres, que estamos algunos aquí escuchándote, somos padres de niños pequeños, niños medianos, adolescentes. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos también a ser más sensibles? Yo creo que no, es buscar estos niños con discapacidad, no evitar contacto. Yo he escuchado con mucha tristeza a veces una mamá decir a su hijo, no juego con este niño con síndrome de Down, no juego con eso. Y es tan doloroso escuchar este tipo de comentario, porque van a encontrar, si juego con este niño, va a encontrar un gran amigo. Ayer fue el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down y yo me fui a un restaurante donde la gente que trabaja son personas con síndrome de Down y personas con autismo. Y estaba en una fiesta grande, muy lindo. Entonces yo recomiendo tener contacto, porque es como casi siempre los niños van a seguir lo que hacen sus padres. Este es casi normal. Entonces, si los padres siempre crucen la calle, si viene alguien con discapacidad, o siempre como evita en la iglesia conversar, los niños también van a tener esta actitud. Entonces, yo más bien recomiendo que busca y conversa, encuentra amistad con esas personas. Es como Jesús dice, invitar a sus casas, a sus almuerzos, a sus cenas, personas con discapacidad. Gracias. Diana González dice muchas gracias. Brenda, Diana. un placer verte y escucharte. Frank Rodríguez dice muchas gracias por este tiempo. Es un tema importante del cual no se habla mucho. Bendiciones. Patricia nos dice qué valioso tu servicio y tu mirada, Brenda. Muchas gracias. Estamos de verdad muy agradecidos y quiero, si me permites, nada más terminar con unos anuncios de parte de MAI, América Latina. En primer lugar, les queremos invitar a seguir nuestra página. Si no están en nuestra página de Facebook, les invitamos a buscarnos. Como no sé si está por ahí Patricia y me ayuda a poner el link en el chat, pero SMILE Latinoamérica, América Latina, estamos en Facebook, somos un grupo y ahí subimos los temas de los siguientes webinars. También quisiera decirles que en abril va a haber un evento muy importante de MAI que se llama Lead World. Es un evento donde gente de varios continentes, gente que estamos en las publicaciones, editores, diseñadores, escritores, nos reunimos, pedimos sus oraciones porque va a ser en Hungría y sabemos que es un lugar geográfico un poco complicado en este momento, pero hasta ahorita todo sigue adelante, pedimos sus oraciones y por lo mismo no vamos a tener un webinar propiamente,
pero en la página de Facebook de My Latinoamérica vamos a estar subiendo a lo mejor algunos videos o cosas que estén sucediendo ahí para que nos sigan. Y en mayo, muy pronto les confirmaremos el webinar de mayo, pero creemos que son de bastante utilidad. También pronto estará en el canal de YouTube de My. Compártanlo con sus amigos, no solo porque queremos que más gente pues esté en nuestra comunidad de escritores. No queremos que nadie se sienta solo en el mundo de las publicaciones, editores, diseñadores cristianos en América Latina, sino porque sí creemos que son temas muy importantes que no solamente nos ayudan en nuestra labor, sino también en nuestra vida espiritual. Así que muchas gracias, Brenda, muchas bendiciones. Les agradecemos a todos su presencia. Priscila dice muchas gracias por el tiempo de ambas, fue de bendición este encuentro. Les invitamos entonces a sumarse al grupo y a seguir participando. Y Brenda, muy agradecidos contigo por esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí. Y permíteme, creo que ya. Karen, una última. Hermoso testimonio, Brenda, y de mucha inspiración. Dios te siga usando. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Chao.